Normas éticas para la prescripción. Ahora vamos a hablar sobre la prescripción de los fármacos. La prescripción de un fármaco es un medicamento es un acto de responsabilidad que compromete no solo al médico, sino también a todo lo que está detrás del médico, a la administración, a la industria farmacéutica y sobre todo a los pacientes. De manera ética se debe hacer con los principios que se deben respetar para dar una buena prescripción. Además, es importante que nosotros reflexionemos sobre las actitudes y los hábitos que incluye este tema y el cuidado que hay que tener, tomando en cuenta el punto del profesionalismo médico que se centra en la relación entre el médico y el resto de los agentes implicados dichos anteriormente para la prescripción. Ahora vamos con los puntos de análisis del caso clínico número 1. ¿Qué medidas preventivas se podrían haber tomado antes de prescribir la amoxicilina? En mi opinión, yo hubiese hecho una evaluación de antecedentes alérgicos. Aunque el paciente no tenía antecedentes alérgicos, siempre es prudente indagar sobre reacciones alérgicas previas en familiares o reacciones cutáneas al usar antibióticos. También una prueba de alergias si hay alguna sospecha o duda. También informar o explicar al paciente los signos de una reacción alérgicas y qué medidas tomar en caso de presentarse. Ok, ahora vamos con la número 2. ¿Qué alternativas antibióticas se podrían haber considerado evitar esta reacción adversa? Pues los macrólidos, clindamicina, metronidazol. Punto número 3. ¿Cómo deberían haberse manejado la situación de manera inmediata y a largo plazo para evitar complicaciones? Tengo 3. Tratamiento de emergencia. Adrenalina, corticosteroides deberían haberse administrado de inmediato en el hospital para manejar la reacción alérgica aguda. Educación futura. Siempre es importante, como mencioné en el punto número 1, que el paciente debe ser informado de su alergia a la penicilina y llevar una identificación médica que lo indique. Alternativas en futuras prescripciones. Documentar la alergia en su historia clínica y considerar alternativas antibióticas en futuros tratamientos. Los puntos de análisis del caso clínico número 2. Primero punto. ¿Cuál fue la causa principal de la toxicidad por anestésico local en este caso? Causa principal: sobredosificación de lidocaína. Es probable que se haya administrado una dosis superior o lo recomendado, o que la absorción sistémica haya sido de manera excesiva. Debido a la combinación con epinefrina, aumentó el riesgo de la toxicidad. Número 2. Estrategias de manejo para evitar la toxicidad. Como odontólogos nos dan unas indicaciones cuando estamos estudiando sobre el cálculo preciso de la dosis basada en el peso y el estado de salud del paciente, asegurando que no se excedan las dosis máximas recomendadas. Recordemos que cada paciente tiene dosis diferentes y no cualquier anestésico se le puede estar poniendo. Monitoreo constante. Es muy importante vigilar los signos constantes del paciente durante y después de la administración del anestésico para detectar síntomas tempranos de la toxicidad. Y punto número 3. Uso de anestésicos locales alternativos. En caso de se separa que necesiten grandes volúmenes, considerar anestésicos de menor toxicidad. Y punto número 3, alternativas para minimizar el riesgo. Bueno, anestésicos locales sin epinefrina. Considerar anestésicos sin vasoconstrictores en pacientes con alto riesgo de toxicidad. Y anestesia fraccionada. Administrar anestesia en pequeñas porciones y monitorear la respuesta antes de administrar más,
Antes de hacer una cirugía, nosotros siempre administramos un poco, una dosis mínima, vemos cómo reacciona, si hace efecto, si no hace efecto, cuánto tarda en hacer efecto, porque recordemos que cada paciente es diferente. Ok, ahora analizando el caso clínico número 3. Punto número 1. ¿Qué prevención de la exacerbación de la úlcera gástrica? Yo creo que la historia clínica detallada, revisar y considerar los antecedentes de la úlcera gástrica antes de prescribir AINES. Uso concomitante de protectores gástricos. En caso de que el uso de AINES sea necesario, coadministrar inhibidores de bomba de protones para proteger la mucosa gástrica. Alternativas terapéuticas, analgésicos no AINES, como el paracetamol o tramadol, que no tienen el mismo efecto ulcerogénico. Opioides de baja potencia, en caso de que el dolor sea más severo e intenso, considerando siempre los riesgos y los beneficios. Como mencioné en un video anteriormente, es importante ver si el riesgo es menos que el beneficio. Recordemos que siempre hay un riesgo, aunque sea mínimo, siempre lo hay. ¿Cuál es la importancia de una historia clínica detallada? Identificar los riesgos. Una historia clínica completa permite factores de riesgo que puedan contraindicar ciertos tratamientos, y de todas maneras igual a nosotros nos protege y nos avala que la historia clínica esté de manera completa y detallada. Prevención de complicaciones. Conocer los antecedentes del paciente evita la prescripción de medicamentos que pueden causar reacciones adversas o exacerbar las condiciones persistentes. Recordemos anteriormente que aunque el paciente no sepa que tiene una alergia, podemos explicarle de qué manera se produce para ver si él en su momento no sabía que tiene una alergia, pero en realidad sí tiene alergia a un medicamento. Y personalización del tratamiento. Recordemos que cada paciente, ningún paciente es igual que otro. Cada paciente necesita personalización de tratamiento. Vamos a adaptar el tratamiento de acuerdo a las necesidades y condiciones específicas del paciente, mejorando siempre su seguridad y de manera eficaz. Gracias.